Cuéntanos, Humberto, tú que eres periodista y pues historiador de la cultura de la segunda mitad del siglo XX para acá, ¿qué es este libro que nos vienes a presentar? Bueno, es por supuesto una historia del taller de gráfica popular y es también un catálogo de los grabadores, de algunos trabajos de los grabadores, porque el taller de gráfica popular es para mí una institución de primera importancia. Fue creada a fines de 37, algo así, y porque la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios tenía mucho trabajo para hacer carteles, mantas y todo esto, todo lo que requería de cierto talento artístico, y los grabadores que hacían los carteles estos que se pegaban en los muros optaron por convertir eso en una organización dependiente de la LEAR, pero aparte de ella. Y así se creó el Taller de Gráfica Popular. Fue una institución que duró, bueno, dicen que todavía existe, pero yo he pasado ya muchas veces por su domicilio en la colonia de los Doctores y el lugar está cerrado, ya no hay gente, uno toca y no hay quien abra, en fin, porque hubo un asalto y yo creo que le dio miedo a todo el mundo. Está en la colonia de los Doctores y tiene puertas a la calle, creo que es peligroso. Pero el hecho es que el taller, esté o no esté en funcionamiento, tiene una larga y riquísima tradición. Todos nos hemos educado visualmente con los grabados del taller. Si ustedes hojean el libro, ahí está en el stand del Fondo de Cultura, ¿no? Y también acá. Bueno, pues aquí está en la mesa. Si ustedes hojean ese libro, van a ver que muchos de los grabados que están incluidos ahí los conocemos desde niños, porque con eso se ilustraron libros, se hicieron carteles, se siguen haciendo incluso carteles. Es pues una plástica, una expresión plástica con la que estamos muy familiarizados, mucho más de lo que creemos. El taller de gráfica popular nos ha ofrecido esto a lo largo de su vida, una imagen de lo que somos, de cómo somos, de lo que pensamos, a qué aspiramos. Y a mí me da mucho gusto haberme podido ocupar de eso, porque yo cuando empecé a escribir profesionalmente, en marzo de 69, la primera institución que visité, institución cultural, fue el taller de gráfica, que en ese tiempo realizaba conferencias, lecturas de poesía y otras actividades artísticas, culturales, los días sábados. Y entonces íbamos los muchachos, los entonces muchachos que escribíamos, y era muy interesante porque pues, por ahí pasaron grandes personajes. Efraín Huerta es para mí el mayor de ellos, al que yo le tuve un gran aprecio, un poetazo, un gran periodista cultural también, ahí me tocó conocerlo, escucharlo, porque después fue operado de las cuerdas vocales y perdió el habla, pero ahí todavía hablaba y se podía conversar con él. Un tipazo que perteneció al Partido Comunista y lo expulsaron en los años de las grandes purgas stalinianas, en los años 40. Fue un tiempo en el que expulsaron a mucha gente que tenía pues cierto rango intelectual, y solían decir, Efraín creo que fue el inventor de la frase, de que en el Partido Comunista habían quedado puros analfabetos porque ya habían echado a toda la gente que sabía leer y escribir. Bueno, el hecho pues es que Efraín, pese a que fue expulsado, nunca perdió la adhesión, el cariño por el Partido Comunista, y a él le gustaba reunirse con jóvenes izquierdosos. Yo venía del movimiento de 68, de la matanza de Tlatelolco, y pues para mí encontrarme en el taller con esa gente fue formidable. En ese tiempo quien estaba al frente del taller era Jesús Álvarez Amaya, un grabador y pintor con mucho talento. Si ustedes conocen el mural de Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes, recordarán que hay un rostro de Miguel Hidalgo. Bueno, ese rostro se lo encargó Diego Rivera a Chucho Álvarez Amaya, y pues en realidad él es el autor de ese retrato de Hidalgo.
Chucho se propuso levantar el taller que en los años 50 pasó por muchos problemas y a principios de los 60 acabó cerrando. El único que tenía llaves era un grabador formidable, Ángel Bracho. Hay un mural pictórico de él en el mercado Abelardo Rodríguez, si algún día pueden ir, vayan, porque ese mural lo mandó tirar a martillazos un delegado de la Cuauhtémoc, un perfecto animal analfabeto, y ahora lo único que queda es la pintura del techo, siempre amenazada por los encharcamientos de la azotea. Pero Ángel Bracho es un gran artista, uno de los fundadores del taller, y él conservaba las llaves después de que se cerró. Y Chucho Álvarez Amaya se las pidió y le dijo, pues vamos a echar a andar otra vez el taller. Y Chucho no tenía dinero, pero él mismo se encargaba de barrer, de limpiar y de ir cambiando poco a poco todos los vidrios que faltaban, quitar los vidrios rotos para poner los nuevos. Y empezó a darle forma nuevamente al taller, empezó a realizar actividades culturales con mucho éxito y de ese modo levantó nuevamente al taller y otra vez produjo cosas maravillosas, aunque quizá no de la importancia plástica que tiene la producción del nacimiento del taller, 1937, hasta principios de los 50. Pero de cualquier manera, cuando se trabaja en grupo, en equipo y hay discusión sobre la obra de cada uno, eso lógicamente contribuye a elevar el nivel artístico del trabajo. Y eso fue precisamente lo que produjo la intervención de Jesús Álvarez Amaya, a quien no querían mucho los viejos fundadores del taller, salvo Ángel Bracho que estaba ahí, porque decían que había usurpado ese lugar, pues en realidad estaba abandonado y él lo levantó. Por ahí pasó, por el taller de gráfica popular pasó medio mundo. Dicen que Diego Rivera llegaba con un dibujo para que se lo pasaran a la piedra, un buen dibujante que había en el taller. La piedra litográfica es una piedra caliza sobre la que se dibuja con lápiz graso y eso permite las copias, las litografías que les llaman. El taller tuvo una larga experiencia en el trabajo en la litografía. Tenían una prensa porque el grabado es un arte multiejemplar. Con un solo dibujo se hacen muchos grabados. También cultivaron con mucho éxito la linoleografía. El grabado tradicional es la xilografía, que es el grabado en madera, xilografía que se escribe con X. Pero en el taller pues, las maderas para los grabados son muy caras y la gente del taller no tenía dinero, entonces compraban linóleo, creo que cada vez se usa menos, lo recortaban al tamaño del grabado que querían hacer y sobre eso trabajaban. Y pues la gran producción del taller de gráfica popular son precisamente las linoleografías, porque las trabajaron prácticamente todos. Decía yo que llegaba Diego Rivera con un dibujo para que se lo pasaran a la piedra, pero también hubo muchos buenos artistas que intentaron grabar en linóleo, grabar en madera, grabar en metal. El metal es muy complicado de manejar y como el taller siempre tenía prisa por sacar la producción, hay poco trabajado el metal, poco también en madera. La gran mayoría lo que hicieron fue grabar sobre el linóleo. Y por supuesto también hay litografías, los trabajos sobre piedra, esta piedra porosa, caliza que les decía, sobre la cual se dibuja con lápiz graso. Y llegaban pues Diego Rivera, como les contaba, Siqueiros llegaba también con su dibujo para que se lo pasaran a la piedra. A veces él lo intentaba y lo hacía bastante mal, pero el hecho de que figurones como Diego Rivera, Siqueiros y otros como ellos hayan pasado por el taller, pues habla bien de la institución, quiere decir que le tenían respeto
los grandes maestros. Y por supuesto hubo grandes grabadores en el taller, un canadiense que se mexicanizó más que muchos de nosotros, que fue O'Higgins, hizo maravillas, maravillas en el taller de gráfica popular. Estaban pues aquellos que se formaron con los primeros maestros del taller, la segunda y la tercera generación, Chávez Morado y varios artistas más, que después fueron artistas muy reconocidos, muralistas, varios de ellos. Pero el taller continuó en su línea de hacer grabados. ¿Por qué? Porque es un arte barato y ellos a lo que aspiraban es a que la gente pobre, la gente que no tenía dinero para comprar un óleo, para comprar un trabajo en color, pues adquiriera uno de estos grabados y la gente los apreciaba, los mandaba enmarcar. Las organizaciones obreras apoyaron mucho al taller, le encargaban trabajos para que sobrevivieran los grabadores que ganaban muy poco dinero. Y poco a poco, pues, el taller con Chucho Álvarez Amaya volvió a cobrar fuerza, importancia, actividad, y eso se agradece porque es muy fácil que una organización donde están voluntariamente los artistas desaparezca. Han sido muchas las organizaciones de artistas que han desaparecido en México. La propia LEAR, donde nació el taller de gráfica popular, la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, se creó cuando el Partido Comunista estaba en la clandestinidad a fines de 1933. Con el ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia cambió el trato hacia el Partido Comunista y adquirió esa liga una gran importancia porque por ahí pasó todo el quién es quién del arte y de la cultura en México. Rufino Tamayo, uno de nuestros más grandes pintores, decía que él nunca fue de la LEAR, pero sí fue, y tan lo fue que viajó a Nueva York en una misión que representaba a la LEAR para asistir a un congreso de artistas de las varias organizaciones de artistas que había en Nueva York. Es pues una constante en la vida del taller los pleitos y la producción, el estar unidos en una cosa y peleados en otra, porque son artistas, tienen otra sensibilidad, otro carácter, otra forma de ver el mundo. Son individualistas por naturaleza, aunque es plausible que esos individualistas hayan hecho obra para la colectividad, lo cual todos debemos celebrar. El taller de gráfica popular hizo varios álbumes que lamentablemente ya no se han reproducido, ya no se pueden conseguir, pero en algún momento hay un álbum que es para mí el más importante de todos, le dicen el libro negro, porque está forrado con un papel plastificado negro. Es un muestrario de los grabadores del taller. El taller creó en 1940 por consejo de Hannes Meyer una empresa para comercializar sus grabados y nunca los grabadores ganaron tanto dinero como entonces. Ese artista, Hannes Meyer, fue el segundo director de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela alemana que es la principal escuela del siglo XX de diseño y arquitectura. Eso da una idea de la importancia de este hombre. La Bauhaus duró de 1919 a 1934, la 33, cuando la cerraron los nazis en Alemania. Hannes Meyer fue el segundo de los 3 directores que tuvo la escuela y era nacido en Suiza, entonces había estado en la Unión Soviética, donde no le gustaron muchas cosas, se fue a Suiza, a su país, y desde ahí lo mandó llamar Lázaro Cárdenas para que fuera maestro en el Politécnico. Sin embargo, el director del Politécnico le hizo la guerra hasta que logró la renuncia de Hannes Meyer. Bueno, pero este hombre, por consejo de él, se creó ese negocio para comercializar los grabados del taller.
Los dirigió un alemán refugiado en México, igual que Hannes, alemanes antifascistas, por supuesto, y en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota de la Alemania nazi, ese alemán que dirigía el negocio de grabados del taller se regresó a Alemania, se regresó a su país, y al frente quedó Hannes Meyer. Hannes Meyer hizo ese álbum precioso, extraordinario, que muestra, es un muestrario del trabajo de los grabadores, que a mi juicio es de lo mejor que produjeron, aunque hubo otras obras publicadas en los años 50 por la Estampa Mexicana, un negocio que varios artistas crearon y publicaban libros generalmente subsidiados por el gobierno. Crearon el que a mi juicio es el mejor libro sobre José Guadalupe Posada, y varias obras más de primera importancia. El hecho pues es que el taller, contra viento y marea, con muchos problemas, con una vida irregular a salto de mata, pero logró sobrevivir muchos años. Decía que lo conocí en 1969, pero todavía estuvo varios años en funcionamiento en el local original, que estaba en la calle de Nezahualcóyotl, atrás, a media cuadra de lo que hoy es el eje central, que entonces era San Juan de Letrán. Después no les alcanzó el dinero para pagar la renta, o los desalojaron porque no pagaban, no sé exactamente qué pasó, y se tuvieron que cambiar a la colonia de los Doctores, a un domicilio donde siguieron funcionando. Allí estuvo con ellos Benita Galeana, la gran Benita Galeana, de la que hay un libro, se llama Benita, que se lo recomiendo si lo consiguen. ¿La tienen la brigada? Ah, pues deberían repartirlo. Pues sí, porque es un... Y lo pueden descargar en internet, pero no todos usan internet yo no uso internet para leer, yo uso libros, periódicos, me gusta el papel, no la pantalla para leer. Bueno, pero ya saben dónde conseguirlo. Y ahí siguió funcionando el taller unos años, pocos. Después se pasó a otro domicilio también en la colonia de los Doctores. Luego se fue hasta la colonia Álamos. Y estando allá, ya a fines de los años 90, le pidieron a Cuauhtémoc Cárdenas un local para instalar el taller y dejar de vivir de esa manera, a salto de mata. Y Cuauhtémoc les dio, no sé bajo qué régimen, no creo que haya sido en propiedad, el local que tienen en lo que fue una escuela en la colonia de los Doctores, en una calle paralela a la avenida Cuauhtémoc, que no sé cómo se llama, muy cerca, a 2 cuadras del Hospital General. Y ahí siguió funcionando el taller con relativo éxito, hasta que murió Chucho Álvarez Amaya y empezó el desastre, hasta llegar a este punto que les digo, que uno va, toca la puerta y no hay quien abra. El local no se los entregó Cuauhtémoc, se los entregó Rosario Robles, que fue, recuerden ustedes, la que sustituyó a Cuauhtémoc cuando se fue a la campaña presidencial del año 2000. Pero bueno, por fin tuvo el taller de gráfica una casa después de 60 años, y sin embargo pues parece que ya la perdieron, porque si no la ocupan, el gobierno de la ciudad va a reclamar ese domicilio, porque pues, es un lugar muy grande, bien construido, fuerte, y que seguramente le interesa al gobierno de la ciudad conservar. Pero allí en el taller también se daban clases, siempre hubo clases y siempre había alumnos. Las clases eran baratas, pero había que pagar por ellas, y pues Leopoldo Méndez era el maestro mayor del taller de gráfica popular. Está considerado uno de los 6 artistas más grandes del siglo XX, junto con Diego Rivera Orozco, Siqueiros, Tamayo, alguien más y este hombre. Ahora han agregado a otros artistas a la lista de los mejores, como a Frida Kahlo, por ejemplo, pero fue a raíz de que en Estados Unidos cobró una fuerza enorme la venta de sus obras.
pero antes en México pues no se le hacía mucho caso, se le consideraba una mera discípula de Diego Rivera y nada más. De ese modo pues el taller pudo sobrevivir a las peores épocas, a las crisis más duras, pero como suele suceder, acabó siendo consumido por sus propios miembros, porque yo he tratado de comunicarme con alguno de ellos, es prácticamente imposible, y lo que me duele más es que el taller de gráfica siempre conservó un archivo de placas originales, placas algunas en piedra, en metal, en madera y sobre todo en linóleo, como les decía. Conservó también, no sé hasta qué año, un archivo de impresos, de grabados ya impresos, que creo que se fue agotando porque el taller, para sacar dinero y pagar deudas, solía rematar esos grabados. Ahí me tocó, por cierto, comprar uno de Hannes Meyer, que les decía que fue el segundo director de la Bauhaus, y es un grabado que yo no sé cuánto cueste, pero debe valer una fortuna. Lo tiene un hijo mío, se lo llevó a Estados Unidos, pero eso da idea de cómo el taller malbarató su patrimonio para sobrevivir. Y pues es muy triste pues que un grupo de artistas tenga que recurrir a eso sin la ayuda oficial. El taller de gráfica popular prestigia a México todavía hoy en gran parte del mundo. El taller de gráfica popular es ampliamente conocido en Estados Unidos, donde se crearon varios talleres a imagen y semejanza del taller mexicano. En la Unión Soviética y los países que junto con Rusia formaban parte de la Unión Soviética, pues el taller es altamente conocido y apreciado. En otros países de Europa lo mismo. En los países de la ex Yugoslavia, un país al que también desmembraron los gringos y sus aliados europeos, pues en Serbia, en Croacia, en Eslovenia, en varios de los países que integraban Yugoslavia, hay un alto aprecio por el taller de gráfica, por sus grabados, lo conocen muy bien. Hubo grabadores yugoslavos que estuvieron aquí en México, y es un orgullo para nosotros como mexicanos contar con ese tipo de instituciones, que se sepa de México no por sus matones, no por los gobiernos ladrones, no por los narcotraficantes, sino que sepamos de México por sus artistas, por sus creadores. Y eso me parece que es razón suficiente para admirar y dar gracias por la existencia del taller de gráfica popular a lo largo de tantos años. Yo no sé, bueno, hice este libro pues para recordar lo que fue el taller, para recordar también a sus muchos y muy buenos artistas, a sus invitados. Hubo una gran cantidad de extranjeros que participaron ahí, y a mí me interesaba mucho difundirlo. Lo pude hacer afortunadamente poco antes de que muriera Jesús Álvarez Amaya. Poco después de publicado mi libro murió, pero el hecho pues es que necesitamos conservar la memoria de esas grandes instituciones que nos han dado tanto a los mexicanos. Lo mío es un tributo al taller, una institución que amo y que respeto, y que yo espero que ustedes compartan conmigo ese amor y ese recuerdo hermoso de lo que fue el taller de gráfica popular. Pues no sé si haya preguntas, o aquí el maestro de ceremonias nos dirá. Pues usted, yo, sí. Si tiene alguien una pregunta, acérquense a este micrófono, acércate a mi cantor, pueblo de mi misma leche. Acérquense a este micrófono para hacerla de una vez, sí. Buenas tardes. Mi pregunta es si ya existen algunas escuelas de artes gráficas o personalidades que trabajan carteles, si ellos fueron herederos o los alumnos incluso de este taller de artes gráfica popular, de gráfica popular. Entonces les tocó ir a una exposición en el centro, no recuerdo
creo que depende de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, parece que sí. Fuimos a ver unos carteles que tienen que ver con protestas de tipo popular, Ayotzinapa, los guerrilleros que ha habido en México, como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Son unos carteles maravillosos. No sé si ese trabajo que están haciendo ahora y con estos alumnos de la UACM tendrá alguna conexión con el taller de la gráfica popular. Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, yo no dudaría que ahí participen algunos miembros y exmiembros del taller de gráfica en esos talleres. Ha habido varios talleres en México, varias agrupaciones de grabadores incluso, y han producido cosas muy bellas. El grabado tiene una gran tradición en México porque se remonta a los años de la colonia. En los periódicos del siglo XVIII ustedes pueden ver grabados, ya se cultivaba ese arte, y por supuesto en el siglo XIX tenemos grandes artistas. En 1826 llegó a México la piedra litográfica, no se conocía en México la litografía, la trajo un italiano del grupo aquel que se llamaba de los Carbonarios, que luchaban por la unificación de Italia, de una Italia independiente y unida, porque Italia estaba dividida en varios países. Y ellos, eran un par de alemanes, pero uno de ellos fue el que trajo la imprenta, y ellos le dieron un gran impulso a la litografía en México. Publicaron un periódico que se llama El Iris, un periodiquito cultural que se puede conseguir, es muy barato. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo una edición facsimilar que se puede conseguir muy barata, se la recomiendo, porque ahí están los grabados con los que ilustraban ese periódico. Algunos de estos grabados eran iluminados, pero en fin, el hecho es que los maestros del taller, los egresados, los que se peleaban y se iban, pues se convirtieron en maestros de otras generaciones. Entonces no es extraño que encontremos en los talleres, en las escuelas de grabado, a gente que pasó en algún momento por el taller y que sigue produciendo y sigue formando alumnos, y pues eso es muy plausible para mí, no sé para ustedes, pero qué bueno que sobrevive la tradición del grabado mexicano, porque, insisto, es un orgullo para todos nosotros, debe serlo. Canta. Me piden que anuncie que está el libro aquí, 449 varos, para quien se lo quiera llevar. Es muy valioso también, como dices, el catálogo, aparte del texto que lo acompaña explicativo, el catálogo de obras incluido en este libro es lo que justifica ese precio. A mí me parece fantástico todas las historias que cuentan la trayectoria de la izquierda mexicana, su relación con el arte por un lado y con el poder por el otro. También nos hace pensar cuán diferente en algunos sentidos era la sociedad mexicana y el gobierno mexicano en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, esta corriente de Leopoldo Méndez, Enrique Ramírez y Ramírez, que fueron los intelectuales que fueron expulsados del Partido Comunista en 1943, sin dejar de considerarse comunistas, socialistas de izquierda, se aproximaron al PRI y hicieron poco a poco, ¿no? Pasando por el lombardismo, se acabaron aproximando al PRI, sin dejar de considerarse socialistas, porque ese era el México de entonces. Entonces vamos a encontrar carteles progobernistas, ¿no? De los años de Cárdenas y de Ávila Camacho, sobre todo, ¿no? Que no dejan de ser socialistas de izquierda, populares, pero son llamados a apoyar a la CTM y cosas así, que me parece, no lo digo como un juicio de valor, sino me parece muy interesante la trayectoria de la izquierda mexicana en esa época, ¿no? Sí, hay unos carteles que se hicieron para unas conferencias, un ciclo de conferencias que se hizo para hablar de la situación europea, del fascismo, una condena al fascismo, etcétera.
y esos carteles los hizo el taller de gráfica, y en algunos casos participó Hannes Meyer en la hechura. Y si ustedes los ven, esos carteles, hay uno o más que están reproducidos en el libro, tienen un gran parecido con los carteles de la Bauhaus. ¿Por qué? Pues por la presencia de Hannes Meyer, seguramente. Es algo que a mí se me escapó cuando escribí el texto, pero debí haberlo señalado. Yo intenté hacer una lista de todos los grabadores que pasaron por el taller, pero son tantos que se ha perdido de muchos la huella, entonces se me quedaron fuera. Traté de rescatar a todos los que hicieron grabado ahí, que trabajaron ahí. Traté de rescatar por lo menos una muestra del trabajo de cada uno. En cierta medida lo conseguí. Hay un agregado en el catálogo al final sobre los carteles, ya no sobre el grabado totalmente artístico, hecho con interés artístico, sino también de los grabados que hacían por encargo para anunciar conferencias, mítines, congresos y demás actividades, curiosamente de las organizaciones de izquierda, organizaciones obreras, luego del Partido Comunista, en fin. Traté pues en lo posible de rescatar aquello. Espero que por lo menos les dé una visión general de lo que fue el taller de gráfica popular. Hacerle una pregunta más. Es que tiene que salir en la tele. Bueno, está bien. Buenas tardes. A mí me inquieta, ¿ese taller era patrimonio o era parte del gobierno? Porque me inquieta toda esa riqueza en láminas, en piedra, todo lo que se hizo, ¿a dónde fue a parar? No sabemos, lo que usted nos comenta es que ya nadie abre el local, la escuela, donde estaban. Si alguien sustrajo, se llevó, si dijo, bueno, pues no, este local me lo prestó el gobierno, pero estos lápices son míos y me los llevo. Entonces, a mí me inquieta, me gustaría saber si usted sabe algo de esa historia, de esa, pues de la trayectoria que pudo haber sido. Gracias. Yo lo que le puedo platicar es lo que intenté antes de que apareciera cerrado el local del taller. Yo conseguí dos posibles compradores para la colección de grabados y de placas originales. Alguien que estaba dispuesto a pagar millones de pesos, que hubieran sido una buena indemnización para los grabadores que estaban vivos, o quizá para familiares de los ya muertos. Uno de ellos fue Carlos Slim, que pues eso hubiera sido espléndido que lo exhibieran en los museos de Slim. Y hubo otro gran empresario muy rico también que estaba dispuesto a pagar una buena cantidad, uno de los que eran uno de los dos codueños de Banamex. Y les propuse a los compañeros sobrevivientes del taller, les digo, hay que poner a salvo esa colección, corren el riesgo de que se extravíe o que se echen a perder los pocos grabados que quedan en papel, porque el edificio pues, tenía una mala conservación. Pues no, me enfrenté a una negativa rotunda de que ellos eran los guardianes y que eso seguía ahí en el taller, pero como ustedes saben, pues hay aparatos en los talleres de grabado que tienen metales que fácilmente se oxidan y desaparecen. El taller de gráfica perdió por lo menos 2 veces gran parte de sus aparatos, precisamente porque cuando no tenían local los arruinaban en el patio de cualquiera de los amigos o lo que fuera, y ahí se oxidaban y se echaban a perder. Bueno, si eso ocurrió, si hay un daño, si desaparecieron las colecciones, yo voy a armar un escándalo, porque no es justo que el trabajo de tantos artistas se trate de esa manera. Si no tenían capacidad para cuidarlos, no debieron haber exigido que no salieran de ahí. Al contrario, había que ponerlos a salvo. Además, en el Museo de Slim se hablaba de adquirirlos en comodato. Esto no es propiedad. Lo que está en comodato no está en propiedad.
Ay, bueno, pues se negaron los grabadores que quedaban y el dirigente de ellos, que era el que trabajaba la prensa de las litografías. Entonces, si se perdió todo eso, prometo que voy a hacer un escándalo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Perdón, es que el compañero no había intervenido, entonces primero el que no había intervenido. ¿Quiere pasar o prefiere? Buenas tardes. ¿Cuáles fueron los años de mayor auge del taller de gráfica popular, donde tuvo el clímax, ¿no? Porque son muchos años, ¿no? Y ya se habla de un declive, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué relación tuvieron los compañeros del taller de gráfica popular con la ex Unión Soviética en ese momento? Si hubo, o que básicamente ser eso. Con la ex Unión Soviética. Bueno, empiezo por lo primero. Los años de mayor éxito del taller fueron de la fundación en 1937, recuerden ustedes que se creó como un organismo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, aunque después hubo quien negó eso. El propio Leopoldo Méndez decía que no era cierto, pero si ustedes revisan la colección, se van a encontrar con que hay grabados que dicen Lear TGP. Es indudable pues que había un parentesco muy estrecho. Y ese auge duró en los años 40 y yo diría que ya en los 50 se habían ido muchos de los grabadores, pero cada vez que se hacía un libro sobre pedido, generalmente un libro del taller, se convocaba también a los fundadores y volvían a grabar ahí en el taller o llevaban ya trabajos hechos. ¿Por qué? Porque seguían perteneciendo anímicamente al taller, no sé si nunca se repartieron credenciales de pertenencia ni cosa por el estilo, pero así fue. Pues los principales años de auge van de 37 hasta los años 50, principios de los años 50. Por cierto, hubo una mesa directiva del taller integrada solo por mujeres. Eso es un fenómeno curioso porque los miembros del taller pues eran muy machos, entonces que hayan permitido que las mujeres dirigieran el taller, bueno, me parece plausible. El hecho pues es que en medio de todo fueron esos años los más brillantes, pero tuvo después destellos en diferentes momentos, sobre todo cuando le solicitaban un trabajo al taller de gráfica, como que entraba todo el mundo a participar. Ahora, en lo que se refiere a la relación con la Unión Soviética, fue muy pobre y muy mala. El taller de gráfica popular nació por iniciativa de un grupo de grabadores comunistas, e incluso la célula de grabadores del Partido Comunista era la que dirigía el taller. No se permitía la participación en las decisiones de grabadores que no pertenecieran al Partido Comunista. Y eso nos haría suponer que había una relación muy estrecha con la Unión Soviética, pero no. Hubo una exposición, la primera exposición del taller de gráfica en Moscú, que tuvo una recepción de la prensa terrible, una condena prácticamente unánime, pues dictada por las autoridades del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Pero por el PECUS. Decían que era un arte burgués, que en lugar de enaltecer a los obreros y a los campesinos, los pintaba como seres que estaban siempre sufriendo, en fin. Y pues es cierto, pero no tenían tampoco los artistas del taller por qué presentar a la clase explotada como si fueran gente muy contenta. Nadie puede estar contento con la explotación y la miseria, sobre todo si es víctima de esos problemas sociales. Entonces las relaciones con la Unión Soviética mejoraron hasta después de la muerte de Stalin, con Khrushchev y demás. Ya hubo varias exposiciones en otros países de Europa Oriental también, y ahí cambió la relación, pero ya el taller de gráfica no vivía sus mejores momentos. No sé si está contestado. El compañero quería hablar. Sí. Buenas tardes. Nada más preguntar, ¿Francisco Toledo tuvo algún vínculo con el taller de gráfica popular? ¿Existe qué, perdón? Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, ¿tuvo algún vínculo con este taller de gráfica popular?
Yo sé que alguna vez fue y hizo un trabajo, pero nunca lo pude localizar. Porque artistas visitantes hubo muchísimos, ¿eh? Todo el quién es quién, prácticamente. Pero yo creo que en Oaxaca deben saber, ¿no? Ahí en alguna de las instituciones que creó Francisco Toledo. Y por cierto, una de esas instituciones es el MACO, el Museo de Arte de Oaxaca, que sigue cerrado, ¿no? Tiene años cerrado porque la mesa directiva de los patronos, la gente que aportó dinero para el sostén del museo, que no mucho dinero además, se empeñaron en mantenerlo cerrado y creo ya que la colección del museo está incompleta. Una de las obras de Toledo que se está perdiendo. ¿Alguien más tiene comentario? Sí. Primero pregunto, ¿puedo hacerte una pregunta fuera de la charla, igual sobre el periodismo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la foto de Salinas Pliego, padre, derrumbado y derrotado, ahora que quiso hacer una reunión con Claudio X González, perdón, con respecto a la foto, ¿no? De que ahora que sacaron de la jornada así todo derrotado, humillado, que Claudio no lo quiso ver? ¿Cuál es tu opinión que por fin Claudio no lo aceptaran? Que no esté así como dando órdenes, Pues yo creo que el papá debe estar muy preocupado porque después de lo que hizo su hijito, pues a lo mejor sus negocios no van a tener apoyo del gobierno. Y cuando digo apoyo no digo que le regalen dinero, sino que sencillamente dejen de comprar sus productos. No hay negocio que sobreviva si su principal cliente no le quiere comprar. ¿Alguien más? Córranle, córranle que se mojan. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, muy amables.